Buenas tardes, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos con la palabra del Señor a la primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. La Escritura dice: examinadlo todo, retened lo bueno. El Señor bendiga su palabra, y sobre este versículo vamos a estar meditando los próximos minutos con la ayuda del Señor. Y algo con lo que yo quisiera comenzar, hermanos, este sermón, es que diciéndoles que este versículo es muy bien conocido, porque es más citado en nuestros días, creo yo, que en los días pasados de la iglesia. Examinadlo todo y retened lo bueno. Y nosotros entendemos perfectamente las razones por las cuales se cita apresuradamente, más que para defender aquello que la Escritura ha establecido como una verdad. Se cita más para defender el ministerio de muchos hombres que han errado groseramente en muchas doctrinas y principios de la fe cristiana. Por ello, esta meditación, hermanos, es muy pertinente para nosotros como creyentes individuales, y también es muy pertinente para nosotros como una iglesia local. Nuestros días pueden reconocerse como los días en que todos sospechamos de todos, porque vivimos aplicando en los aspectos seculares de nuestras vidas lo que este mandamiento nos ordena para aplicar en el plano espiritual y por consiguiente también moral. Nosotros examinamos todo en el entorno en el que vivimos, y examinamos todo porque sospechamos de todo. Esa es una gran verdad, y yo se lo voy a demostrar. Por ejemplo, examinamos los alimentos que vamos a comprar antes de pagar por ellos. Vamos a comprar alimentos para nuestras comidas y los examinamos. Examinamos cómo está el pescado, si es un pescado fresco, si no es fresco. Examinamos la carne de pollo, si está buena, si no está buena. Examinamos la carne de res, si está pasada o no está pasada. Y hacemos esto porque cuidamos nuestra salud y la salud de nuestras familias. Pero lo examinamos. Examinamos el dinero que recibimos también cada uno de nosotros. Examinamos con mucho cuidado los billetes con que nos pagan nuestros salarios. No vaya a ser que nos den un billete falso, así que los examinamos. Examinamos los billetes también que nos dan cuando nos dan vuelto o nos dan cambio. Y examinamos eso porque no queremos tener una pérdida económica. Pero aquí hay algo que debemos notar. Nosotros no examinamos las monedas de 10 centavos, o alguien examina monedas de 10 centavos. No, las recibimos, las miramos y por el tamaño ya sabemos que son monedas de 10 centavos. Examinamos los billetes de 100 soles, ¿verdad? Claro, porque ¿quién va a falsificar una moneda de 10 centavos? No hay ganancia ahí. Cuando nos sentimos también algo enfermos, o cuando nos duele también una parte del cuerpo, nosotros vamos a un médico para que el médico nos examine. Otra vez nuestra palabra, examinar. Nos examine la salud con el propósito de que Él pueda detectar si es que tenemos alguna enfermedad que está apareciendo en nuestro cuerpo, pueda ser tratada de tal forma que podamos tener nosotros más largura de años. Examinamos también cuidadosamente los productos que compramos. Y esto yo lo he aprendido de mi esposa. Examinamos bien los pantalones que nosotros nos compramos, no sea que por ahí tenga una rasgadura o esté descosido por ahí. Examinamos los zapatos, no sea que tenga... Pero examinamos todo antes de que nosotros paguemos por esas cosas. Hermanos, nosotros examinamos todo lo que es secular, todos los días. ¿Usted se da cuenta de eso? Es así la forma en que nosotros vivimos. Examinamos todo porque sospechamos de todos. Creemos que nos pueden engañar de alguna manera a nosotros. Y queremos evitar tener una pérdida económica, una pérdida en nuestra salud, una pérdida de nuestra seguridad,
una pérdida de nuestras vidas. Todo lo examinamos, pero siempre en un plano secular. Y curiosamente, si encontramos una falla o algo malo en los alimentos que compramos o en los bienes materiales que adquirimos, allí nosotros aplicamos este versículo de la manera en que nos enseña, o mejor dicho, no lo aplicamos de la manera en que la Biblia nos enseña, o muchos hermanos o predicadores enseñan. Ahí no decimos nosotros, bueno, examinamos todo y retenemos lo bueno. Por ejemplo, si usted tiene un pescado y la cabecita está media malograda ya, usted compra el pescado, pero usted puede retener lo bueno, ¿no? Lo examina y retiene lo bueno, se queda con la parte que todavía está buena. O si tiene usted de repente un zapato y la parte de adelante nomás está un poquito despegada, pues ¿por qué no retiene lo bueno? ¿Por qué no compra el zapato y retiene lo bueno? No, ¿verdad? Es más, nosotros cuando vamos a un restaurante y la comida es mala, o decimos, bueno, la entrada estuvo buena, pero la sopa y el segundo plato no estuvo bueno, retén lo bueno, pues sé cliente de ese restaurante. No vas a ser cliente, no vas a volver a ese restaurante. O sea, nosotros, hermanos, en el aspecto secular de nuestras vidas, no aplicamos eso de examinarlo todo y retener lo bueno. Simplemente si encontramos a una tienda de pescados que vende pescado malo, no regresamos a comprar ahí. Si encontramos una tienda cuya ropa no está en buenas condiciones, no regresamos ahí. Si vamos a un restaurante donde sentimos que la comida está mal preparada, no volvemos ahí. No es que examinamos todo y retenemos lo bueno, ¿verdad? Nadie, si alguien nos dice a nosotros, nos dice el que vende pescado, no dice, pero quédate con el pescado, pues cómpramelo, la cabeza nomás está malograda. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo compramos? Nadie lo compraría, hermanos. Nadie. Y somos así en el aspecto espiritual nosotros. Tenemos esa misma rigurosidad que tenemos en el aspecto secular. Hermanos, no somos así en lo que es espiritualmente la aplicación de lo que nosotros estamos hablando, pero que sí somos estrictos en cuanto a la aplicación en el ámbito secular. No somos así. Examinar. Nuestro versículo dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué es examinar? Examinar es una palabra que significa someter a prueba, probar, hacer un test. Así como el que hace una prueba de metales. Usted ha visto cuando va a comprar o a vender oro. Por ejemplo, usted cuando va y le dice, toma, esta es mi pulsera de oro. Ah, ya es tu pulsera. ¿Así se lo guarda en el bolsillo? No, le hacen pruebas. Le echan unos ácidos ahí para saber si es verdaderamente oro. Eso es examinar. Es la prueba que se les hace a los metales para saber si son verdaderos o no. Examinar significa escudriñar. Escudriñar con el objetivo de decidir. Con el objetivo de decidir. Con la expectación de aprobar. Eso es. O sea, yo voy a revisar esto para ver si está bueno. Si es oro, yo lo compro. Yo voy a examinar esta joya. Si es oro, yo lo compro. O sea, no lo examino por examinar, sino lo examino con un propósito determinado, que es decidir. Eso es. Así como en lo secular nosotros somos muy exhaustivos para examinar, para escudriñar las cosas con la finalidad de no tener una pérdida material, del mismo modo debemos examinar aquello que espiritualmente se nos presenta a nosotros de manera diaria, como las personas, los sermones, las enseñanzas. Todo eso tiene que ser sometido a una prueba, debe ser examinado. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser engañado para no tener un mal. Algo que yo les quiero comenzar también diciendo, hermanos, es que Satanás es muy listo. Satanás no es tonto. No es tonto, es muy inteligente, muy sagaz, muy astuto, muy listo. La Biblia dice que él se viste como un ángel de luz. Y el propósito del diablo y de sus ministros es hacernos creer que estamos espiritualmente bien, aun cuando no tenemos evidencias espirituales que apoyan esa seguridad. Todavía más, el diablo convence al hombre de que va camino al cielo, aun cuando las evidencias de su vida son todo opuesto a lo que es la santidad de Dios. Por eso es que nosotros vemos
Hombres, mujeres que han hecho una profesión de fe, pero caminan como el mundo. Hablan como el mundo, les gusta lo que al mundo le gusta, pero dicen que van a ir al cielo. Y uno dice, ¿y de dónde es que estas personas han llegado a esta conclusión? Pues Satanás ha hecho su obra en él. Esa persona va a seguir viviendo como vive, pensando, creyendo, teniendo la seguridad que va a ir donde el Padre de la gloria, cuando la Escritura dice, sin santidad nadie verás al Señor. La pregunta pues sería, ¿de dónde viene esa seguridad que tiene esa persona? La respuesta, ¿sabe dónde está? Esa seguridad falsa la obtienen de púlpitos evangélicos. Alguien le ha enseñado a esa persona que puede vivir como el mundo, hablar como el mundo, caminar como el mundo y a pesar de todo ir al cielo. Eso no se lo ha enseñado la Biblia. Eso se lo ha enseñado algún predicador. No basta, hermanos, tampoco con tener la palabra de verdad en nuestras manos. Es preciso que Dios ponga esa palabra en nuestros corazones. Eso es preciso. Debemos examinar todo lo espiritual para el beneficio de nuestras almas, viendo todo lo que es conforme a la verdad, en armonía con las Sagradas Escrituras y, ¿por qué no?, según también la experiencia de los santos del pasado. Y con esto último que he mencionado, yo quisiera que comencemos pues a escudriñar nuestro versículo. Nuestro versículo es bien corto, dice: examinarlo todo, retened lo bueno. La pregunta que nosotros debemos comenzar, hermanos, a plantearnos es: ¿podemos examinarlo todo? ¿Podemos nosotros? ¿Puede un ser humano examinarlo todo en el contexto espiritual? Evidentemente que aquí vemos. Y esta pregunta es muy buena porque tiene que ver primeramente con el quién. Tiene que ver con la persona, el quién. Y aquí estamos hablando del ser humano que va a examinar las cosas espirituales. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. Cuando yo lo leo, Dios me está hablando y me dice: Guillermo, examínalo todo. ¿No? Enrique, examínalo todo. Es tu nombre, tú tienes que poner tu nombre adelante. Es dirigido a la persona. Entonces, ¿puedo yo, Guillermo, examinarlo todo? Es una pregunta muy buena. ¿Puedo examinar yo las cosas espirituales? Hermanos, es evidente, en primer lugar, de que este mandamiento de examinarlo todo va dirigido o va a poder ser ejecutado por aquellos quienes han recibido vida espiritual. Vida espiritual. Un hombre que está muerto en delitos y pecados, pues, si el Señor le dice examínalo todo y retén lo bueno, pues el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. O sea, ¿cómo va a poder ser allí? No. Tiene que ser una persona que ha nacido de nuevo. Este mandamiento va dirigido para la iglesia verdadera del Señor, para cada uno de nosotros de una forma particular. Y, hermanos, tenemos que nosotros decir que el hombre o la mujer espiritual no descansa su fe de una manera ciega sobre ningún hombre, ningún ser humano. Si vamos a hablar de descansar nuestra fe en un hombre, tendría que ser Dios hombre, Cristo. Pero nosotros no debemos descansar ciegamente nuestra fe, nuestra salud espiritual en un hombre, ni siquiera en mí, hermanos. Aún lo que yo estoy predicándoles a ustedes debe de ser examinado por ustedes. Debe de ser escudriñado por ustedes. Esa palabra escudriñar es muy buena, porque eso es lo que hacían los bereanos. Lo que nosotros vemos acá, que el espiritual examina a los hombres y las doctrinas. Lo hace. Ya hemos visto quiénes son los que están habilitados espiritualmente para poder examinarlo todo, para obedecer ese mandamiento. Ahora veamos cómo. El hombre espiritual examina, pero ¿cómo examina el hombre espiritual? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos cumplir como hombres espirituales este mandamiento? Bien, yo quisiera utilizar un ejemplo, hermanos. Un ejemplo bien práctico y aquí en nuestro lugar de reunión. Si alguien nos manda a examinar si estas paredes tienen una altura de 3 metros. Si estas paredes tienen una altura de 3 metros. La pregunta es, ¿existe algún estándar infalible para demostrar eso? ¿Existe alguna manera en que nosotros podamos probar y demostrar, examinar si esta pared tiene 3 metros? Bueno, quizás puede haber algún hermano aquí que nos diga que tiene un ojo que no falla nunca. Y que deberíamos confiar en su ojo, ¿no? El hermano mira y dice: no, esa pared tiene 2 metros 55 centímetros y medio. ¿No? ¡Ay, Dios! ¿No? Puede ser que haya un hermano así, ¿no?
Ahora, nosotros deberíamos confiar en lo que este hermano dice. ¿Acaso es él la regla infalible que nosotros debemos usar para demostrar si la pared tiene 3 metros o no? No lo hacemos. Nosotros ya nos damos cuenta, eso no es posible, no lo vamos a hacer. Lo que nosotros necesitamos es 1 metro o una cinta métrica. Y 1 metro en Perú es igual al metro que hay en Colombia, al metro en los Estados Unidos. Tiene 100 centímetros. Tiene 100 centímetros en todos los lugares del mundo. Ahora 1 metro, por eso les digo, es 1 metro en cualquier parte del mundo y es infalible para poder medir aquí. Entonces una cinta métrica, hermanos, nos va a ayudar a nosotros a examinar si es que esta pared tiene 3 metros o no. En los asuntos de la fe cristiana, el único estándar infalible para probar a las personas, probar las enseñanzas, probar las doctrinas es la Biblia. Solamente, no es el hombre, no es el pastor, no es el predicador, es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a examinar si toda doctrina, si toda experiencia que tratan de implantar en nuestras conciencias los hombres predicadores, provienen de las Sagradas Escrituras. Porque eso es lo que yo hago desde el púlpito. Desde el púlpito yo les enseño con el propósito de persuadirlos de tal forma de que practiquen lo que yo les estoy enseñando aquí. O sea, yo estoy tratando de poner en sus conciencias, implantar en sus mentes y en sus corazones la interpretación que yo tengo de la Escritura. Pero la Escritura finalmente es la regla infalible, única, inerrante de fe para nosotros. Y ustedes, como yo, estamos llamados pues a hacerlo. Estamos llamados a examinar las enseñanzas del predicador que trata de implantar en nuestras mentes y corazones. Ahora, la pregunta va a ser pues, por eso, ¿es bíblico lo que predica tal pastor? ¿O no es bíblico lo que predica tal pastor? La conciencia, hermanos, no es una forma de que nosotros podamos decir si es algo la voluntad de Dios o si no es algo la voluntad de Dios. Yo he escuchado, y lamentablemente he escuchado esto que dicen algunos, que bueno, si tu conciencia no te perturba en lo que tú estás haciendo, entonces está bien. Sí, hermano, pero ¿qué pasa cuando la conciencia está corrompida? ¿Qué pasa cuando la conciencia está cauterizada? La conciencia no en ninguna parte está llamada para que sea nuestra regla de fe y práctica, sino la Escritura. Y debemos examinar si todo predicador enseña según el estándar infalible e inerrante de la Biblia, si se ajusta a la santidad de Dios, si promueve la piedad verdadera. Debemos de asegurarnos que el predicador interpreta según las reglas del carácter de aquel que inspiró ese libro, que es un Dios santo. Eso es lo que nosotros tenemos que examinar. Sí, hermanos y hermanas, y el primer paso es examinar al predicador que predica. Porque es imposible separar al predicador de su predicación. Eso sí yo se lo digo. Piense usted en lo siguiente. Yo por eso tengo muchas preguntas. Yo hago preguntas para que nosotros podamos pensar. Pensemos en lo siguiente, hermanos. ¿Cómo usaría la Biblia un incrédulo? ¿Cómo creen ustedes si hay un falso convertido, un incrédulo, bueno, la Biblia? ¿Cómo la usaría? ¿Cómo usaría la Biblia un liberal y un antinomiano? Uno que aborrece la ley de Dios, pero ha hecho una profesión de fe en Cristo. ¿Cómo creen ustedes que va a usar la Biblia? ¿Cómo usaría la Biblia un ecuménico? Hermanos, ¿cómo creen ustedes que usaría la Biblia el diablo? Vestido de ángel de luz, en un púlpito. ¿Cómo creen ustedes que va a usar la Biblia? Por eso es que es importante que nosotros sepamos hacer discernimiento de las cosas, y esta enseñanza es importante para nuestras almas. Debemos conocer bien nuestras Biblias para no tener nosotros una pérdida espiritual, y esto precisamente nos lleva a nosotros al siguiente punto. Un estándar sin errores e infalible, o sea, la Biblia no es suficiente. Ahora, yo no estoy atacando la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Yo voy a ir por otro camino para que usted vea.
Y yo quisiera que sigamos con nuestro ejemplo de la medición de las paredes de este lugar para que podamos comprenderlo. O sea, ya llegamos a la conclusión de que necesitamos 1 metro, ¿verdad? Necesitamos 1 metro. Ahora, le damos la cinta métrica, nosotros le llamamos wincha aquí, ¿no? Una que se jala y se guarda, wincha le llamamos. Entonces le damos la wincha a alguien aquí. Y este hermano nos dice, pues yo no sé cómo se usa. Si no sabe cómo se usa una cinta métrica, ¿usted cree que va a podernos demostrar si esta pared mide 3 metros o no? No puede. La cinta métrica es exacta, es perfecta, es un buen estándar, pero no sabe usarla. Por eso le decía, esto nos lleva a nosotros a un segundo punto. Aquí tenemos nosotros la Escritura, pero hay muchos que no conocen la Biblia. No la conocen. Y si no conoces la Escritura, ¿cómo puedes tú examinarlo todo y retener lo bueno? ¿Cómo? La Biblia, hermanos, es un libro divino y se necesita una habilidad divina para comprenderla y usarla. Sí. Es decir, se necesita la enseñanza del Espíritu Santo en el corazón para poder comprender las Sagradas Escrituras y así poder usarla y examinarlo todo. Por eso Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, un niño en la fe no va a poder usar correctamente la palabra de Dios. No va a poder trazar correctamente la palabra de Dios. No va a poder usarla para examinarlo todo y retener lo bueno. A ese niño le pueden engañar con cualquier cosa. Sí, sí, hermanos. Hay otro elemento también que es necesario para poder examinarlo todo. Ya hemos visto que para que nosotros podamos examinar si esta pared tiene 3 metros o no, necesitamos pues una cinta métrica. También necesitamos a alguien que sabe usar la cinta métrica, pero se necesita todavía un elemento, hermanos, que es importante. Se necesita un corazón honesto. Honesto. ¿De qué nos serviría a nosotros tener pues esa cinta de medir? Tener a alguien que sabe usarla, pero no es honesto con las mediciones. ¿Qué tal si la punta no la pone exactamente en la parte de abajo, sino la pone 6 centímetros arriba? Nosotros pasamos esos problemas, hermano. Usted, por ejemplo, ¿cómo sabe que está comprando 1 kilo de arroz en el mercado? Porque usted ve que hay una balanza. Y la balanza le marca 1 kilo. La balanza viene a ser lo que la cinta métrica es para acá. La persona que le está vendiendo y está usando la balanza es el experto que sabe cómo manejar la balanza. Pero ¿qué pasa si es que la ha manipulado para que 1 kilo en realidad sea 800 gramos? Por eso es que vemos nosotros que la municipalidad anda en los mercados con su kilo, verificando que cada balanza dé 1 kilo. No hay honestidad muchas veces, hermanos. No hay honestidad, o sea, estamos viendo que no solamente es necesario de que tengamos la Escritura, alguien que sepa usar la Escritura, sino que también sea honesto cuando usa la Escritura. Si no hay honestidad para usar la Escritura, no puedes examinarlo todo y no puedes retener lo bueno. Segunda de Pedro 3:16 dice en la Biblia de las Américas, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Quién está torciendo la Escritura? ¿No es el que enseña? Leen leen lo que Pablo escribe, pero lo tuerce cuando lo enseña. Cuando lo explica, lo tuerce. Segunda de Corintios 4:2 dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, estos 2 versículos nos enseñan en la Escritura de que hay hombres que tuercen la palabra de Dios, hay hombres que adulteran la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, es una regla de fe infalible, pero hay que ver en qué manos cae también esta regla de fe infalible. Y hasta aquí vemos los elementos necesarios del hombre o la mujer que debe de examinarlo todo. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que debemos examinar todo? ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos de examinar? Y aquí ya vamos a ir a una parte práctica.
Primeramente deberíamos examinar si nuestra profesión de fe es verdadera. Es lo primero. Si caminamos delante de Dios en justicia, verdad y en rectitud. Y esta misma palabra, examinarlo todo, está en un versículo que nosotros también conocemos y que debe ser lo primero que deberíamos de investigar, examinar. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso es lo primero que nosotros debemos de examinar. Nosotros, honestamente, con un corazón honesto a la luz de la Escritura. Es un examen privado, es un examen personal, es un examen donde debemos de pedir la ayuda del Señor y con un corazón honesto, íntegro, llegar a la conclusión si somos o no somos creyentes. Eso es lo primero que debemos. En segundo lugar, deberíamos examinar profundamente la persona de Dios. Examinar la persona de Dios. Ver que Dios es inexpresablemente santo, justo, puro, más allá de cualquier palabra humana. Eso es lo segundo que nosotros debemos de examinar. O sea, lo que les digo, lo primero que debemos de examinar es nosotros y a Dios. Tenemos que aprender a conocernos nosotros y tenemos que aprender a conocer a Dios. Eso es lo primero, hermanos, que la Escritura nos manda a nosotros a examinar. Cuando hay un conocimiento intelectual, y escuchen bien lo que yo le voy a decir, cuando hay un conocimiento intelectual no espiritual, que Dios es santo, justo, recto, puro, separado del pecado y del mundo, el predicador podrá promover desde el púlpito la mundanalidad, el liberalismo, el antinomianismo, sin ningún temor de Dios. Y esa es la diferencia, porque fíjense que cuando hay una predicación, usted le puede preguntar al predicador, ¿y usted cree que Dios es santo? ¿Usted cree que Dios es justo? ¿Usted cree que Dios es recto? ¿Usted cree que Dios es separado del mundo? Sí, le va a decir. Yo no creo que haya un predicador que le diga a usted que no cree eso. Pero su predicación desde el púlpito, por ejemplo, va a ser el cristiano carnal. ¿Alguna vez usted ha escuchado una predicación del cristiano carnal? No, eso es una invitación para que tú vivas la vida como quieres vivirla y considerarte todavía como hijo de Dios. Y ahí es donde tiene que venir también el discernimiento, porque hemos tenido nosotros la oportunidad de estar en una iglesia donde se predicaba esa clase de libertarismo, esa clase de mundanalidad. Sin embargo, habían hermanos y hermanas que lo examinaban y lo rechazaban. No vivían conforme a la instrucción del predicador. Esa es la obra del Espíritu Santo. El creyente que está en la banca, que escucha a tales maestros y pastores, también caminará por el mundo sin ningún sentimiento de temor, pues le predican conforme a sus propias concupiscencias. Por eso es que es preciso de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos primero. Es como un delincuente que mentalmente sabe que la ley prohíbe el robo, pero roba. Es un conocimiento intelectual nada más. Debemos examinar también, hermanos, a los predicadores y a su predicación. A los predicadores y a su predicación. Y en esta parte apreciamos la imparcialidad de los corazones idólatras hacia los predicadores de su preferencia que afirman pues las doctrinas de la gracia, ¿no? Yo precisamente había, hermanos y hermanas, escogido este versículo porque pues es muy usado más en el campo reformado, cuando se trata de defender a predicadores famosos que afirman los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia. Son imparciales ellos cuando tratan o usan este versículo de acá ante la predicación que groseramente es errónea de parte de sus predicadores famosos. Y esa imparcialidad e idolatría es imparcialidad e idolatría porque ninguno del campo reformado moderno diría: escuchemos al predicador Joel Osteen, examinemos su predicación y retengamos lo bueno. ¿Alguien ha escuchado eso en el campo? ¿Saben quién es Joel Osteen? Sí saben, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a un reformado que le diga: no, pues Joel Osteen, escucha su predicación y retén lo bueno? ¿Alguien ha escuchado eso? No. Yo pregunto, a ver, hermanos, ¿no hay nada bueno en la predicación de ese hombre? ¿Habrá algo bueno en la predicación de Joel Osteen?
Ningún reformado moderno tampoco le diría a usted, veamos el canal Enlace. Examinemos el canal Enlace y retengamos lo bueno. Yo digo, no hay nada bueno en Enlace que ver. No hay de una predicación de 1 hora, no habrán 5 minutos de bueno que diga el predicador algo. Pero hoy no lo dicen, ¿verdad? No lo dicen. Tampoco nos dirían ellos, escuchemos a G.G. Ávila y retengamos lo bueno. Escuchemos a G.G. Ávila. Yo digo, no, de verdad no hay nada bueno en la predicación de G.G. Ávila. De verdad no hay nada bueno ahí en esa predicación. O queda descalificado solamente por ser pentecostal. ¿Esa es la vara con que mediremos a los predicadores? Si no creen en las doctrinas de la gracia, deben ser desechados. Eso es que G.G. Ávila, hermanos, no predicaba que Cristo es el único, es el camino, la verdad y la vida. Él no predicaba así. Él no hacía llamados a los pecadores para que se arrepientan de su pecado y se vuelvan al Señor. G.G. Ávila no decía que el creyente debe cuidar su salvación con temor y temblor. No decía eso él. Eso no es bueno. O estamos aquí hablando de que este predicador simplemente no era pentecostal. ¿Acaso G.G. Ávila no predicaba la santificación del creyente? Sí la predicaba, hermanos. Claro que él también creía que la salvación se perdía. Él también creía que la televisión era la caja del diablo. Él creía algunas cosas. Quizás la mitad de lo que él creía estaba pues incorrecto, porque él tenía una denominación distinta. Pero yo les pregunto, que todo lo que predicaba G.G. Ávila estaba mal. ¿Alguna vez alguien ha escuchado la predicación de G.G. Ávila? Yo sí la he escuchado un par de veces. Todo es malo. ¿Por qué también no se le aplica a G.G. Ávila? Examinemos toda la predicación de G.G. Ávila y retengamos lo bueno. Yo les voy a decir, ahí en la predicación de G.G. Ávila hay muchas cosas buenas y mejores que muchas de las cosas que nosotros escuchamos en el campo reformado moderno. Por eso yo les digo, hermanos, es idolatría. Y se usa este versículo de una manera ilegítima cuando dice examinarlo todo y retener lo bueno. Yo no les estoy diciendo a ustedes que escuchen a G.G. Ávila. Yo estoy poniendo acá un ejemplo de cómo es que nosotros vemos que se utiliza este pasaje de la Escritura. Hermanos y hermanas, cuando nosotros examinamos todo, como dice este mandamiento, porque es un mandamiento, cuando nosotros examinamos todo, nos vamos a encontrar con mucho que deberíamos rechazar y con mucho de lo que nosotros deberíamos desechar. Porque ¿saben qué, hermanos? Habrán cosas y personas que no pasarán la prueba de las Sagradas Escrituras. No pasarán la prueba de las Sagradas Escrituras. Comenzaremos a ver que hay personas en la iglesia visible que demuestran que son incrédulos en su manera de vivir. Encontraremos la enseñanza de doctrinas que atentan contra el carácter de Dios y del Evangelio de Cristo. Pero cuando te dicen examínalo todo y retén lo bueno, te están diciendo sé tolerante con eso. No digas nada, acéptalo. Y el versículo no dice eso. Examinar dice escudriñar para tomar una decisión. ¿Qué decisión es la que tienes que tomar? ¿A qué decisión te está llamando Dios cuando te dice examínalo? Que sabes qué, tú vas a estar en un momento en que tienes que decir sigo esto o desecho esto. Por eso te dice examina. No para que lo veas y sigas con lo que está mal. Esa es la interpretación de la misma palabra. Si es que nosotros vamos a la etimología nada más. Esa es la interpretación que ha tenido en la historia este versículo. Es examinar para tomar una decisión. Esto está mal, este predicador no está bien. Voy a tener que dejarlo. Voy a tener que dejar de oírlo. Esa es la razón, hermanos. A ellos hay que abandonar, hay que dejarlos a un lado, porque seguir con ellos no sería consistente con la palabra de verdad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y yo les voy a poner algunos ejemplos. Cuando del corazón del predicador afloran palabras alentando al ecumenismo. Cuando usted escucha a un predicador ahí, que le dice a usted, sí, únete con los católicos romanos. O te dice a ti, no levantes tanto tu muralla como para que pues el católico quede muy lejos.
O no lo evangelices, ¿sabes qué? Hablándole de su Virgen María o de su santo. Entonces, ¿cómo le vas a hacer ver tú su pecado? Si es que no vas a tener que hablar de María. ¿Por qué ese predicador tiene que decirte a ti que no hables de eso? ¿Que van a aceptar el evangelio sin abandonar la idolatría? ¿Esa es una predicación sana? ¿Esa es una predicación sana de ese predicador? No lo es. No lo es. Pero ahí te dicen, no, él está equivocado, pero examínalo todo y no lo abandones a él. Sí, está mal lo que él predicó, pero sigue alentándolo, sigue posteando de él. No, entonces ¿para qué examino? Si voy a seguir con él. Simplemente pues no examino nada. Hermanos, ¿qué hacemos cuando un predicador nos habla de ecumenismo? ¿Qué debemos retener allí nosotros? Nada. Nada. ¿Y saben por qué? Porque la misma Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando un predicador te habla de ecumenismo, ¿sabes qué? Su corazón está lleno de la Iglesia Católica Romana. Su corazón ama la Iglesia Católica Romana. Esas palabras que salen de su boca lo dejan al descubierto al corazón que él tiene. Porque la Biblia no se equivoca. De la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. ¿Y qué tenemos que hacer una vez que nosotros hemos alcanzado a ver esto? Ah, no, bueno, yo voy a seguir con él. Acá se ha equivocado en esto. Claro, no somos como seríamos con Gille Ávila. A Gille no le decimos, bueno, acá se equivocó, pero sigamos con Gille en esto. No. A Gille Ávila, como no es mi amigo, la justicia. No, nada con él. Pero a este que es mi amigo, a este sí hay que tratarlo bien. No, hermanos. No es así. Tal corazón no guardará actitudes ecuménicas, las cuales son contrarias a la palabra de Dios. Sí, hermanos. Y lo mismo con el que predica mundanalidad, lo mismo con el que predica consumo de alcohol, lo mismo con el que promueve el rap en los cultos de adoración. Bajo la autoridad de la Biblia debemos decir que ese corazón habita toda esa perversidad, porque de la abundancia del corazón predica el predicador. De la abundancia del corazón predica el predicador. Y aquí no hablamos de doctrinas que no condenan tu alma, hermanos. Acá no hablamos de si es el diezmo o es la ofrenda. Acá no hablamos tricotomía o dicotomía. Acá no hablamos del gobierno de la iglesia, si es presbiteriano o es congregacional. Acá no hablamos de una confesión de fe u otra, la confesión bautista o la confesión de Westminster. Aquí hablamos de enseñanzas que conducen a la impureza, a la impiedad. Hablamos de enseñanzas que destruyen la conciencia. Eso es lo que estábamos hablando. Por eso es que yo les había dicho en un momento de la predicación que nosotros examinamos los billetes de 100 soles. No examinamos los billetes de 10 centavos. Hermanos, esa inconsistencia se demuestra cuando vemos pastores, maestros y hermanos, por ejemplo, que están en contra del suicidio cristiano. Y hace poco yo estuve publicando otra vez 2 publicaciones acerca del suicidio cristiano. Y claro, hay hermanos que están de acuerdo. No, el cristiano no se puede suicidar, es imposible. Es imposible que le falte la fe. Un cristiano suicida no hay. Claro. Ellos mismos están en contra del suicidio cristiano, pero endosan y promueven a esos mismos predicadores como maestros de sana doctrina. Examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, esos mismos pastores que dicen que un cristiano se puede suicidar son maestros de sana doctrina. ¿Dónde se ha visto eso? Yo de verdad no sé. Yo en la lógica, cualquier persona con 2 dedos de frente o con sentido común, a quien usted le pregunta esto, le va a terminar diciendo que no puede ser maestro de sana doctrina. ¿O qué cosa es sana doctrina? ¿Los 5 puntos del calvinismo nada más? ¿Qué es sana doctrina? ¿Es 5 puntos nada más? Hermanos, ¿es eso examinar todo y retener lo bueno? ¿Es eso? O sea, decir a estos hombres que proponen el suicidio cristiano como maestros de sana doctrina, ¿es eso examinar todo y retener lo bueno? No, hermanos, a la luz de la Biblia no lo es. Cuando uno llega a conocer a Dios y a cumplir temerosa y voluntariamente sus mandamientos, hermanos, no va a importar la manera como es que nos llamen. Nos llamarán, como ya les había dicho, hombres de mente angosta. Vamos a ser objeto de burlas, de calumnias y de todas estas cosas. La división en la actualidad, hermanos, no es si es que en este púlpito se predica una herejía o no se predica una herejía.
La división está si es que en este púlpito se apoyan a estos pastores famosos que se han desviado hace mucho tiempo de la fe ortodoxa o no se apoyan. Si este púlpito no apoya a esos predicadores famosos, entonces tiene que haber una división. La división no es por doctrina. La división es por hombres. Hombres que se han desviado de la fe y a quienes nosotros bajo la autoridad de la Escritura no podemos apoyarlos de ninguna manera. Pero usan examinarlo todo y retener lo bueno. Ilegítimamente, hermanos. Cuando leemos la Biblia bajo la iluminación del Espíritu Santo, debemos retener todo lo que hay allí, porque todo lo que está allí es bueno, y desechar todo lo que es contrario a lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, ya hemos dicho que la Biblia nos dice lo que debemos hacer cuando un predicador lo explica mal. Hay predicadores que explican mal las Escrituras. ¿Y por qué? Porque la palabra predicada, ¿sabe qué, hermanos? Y ese es el propósito de un predicador. Y ya se los dije, la palabra predicada debe habitar en nuestras voluntades, debe habitar en nuestras emociones y debe habitar en nuestras conciencias. Por eso es que nosotros, cuando terminamos el servicio, comenzamos a preguntar: ¿y qué entendiste del mensaje? ¿Qué fue lo que retuviste tú de la predicación? ¿Por qué? Porque esa palabra que se predica es para tu edificación. ¿Y cómo puede ser de edificación para ti si es que tú no te la grabas en tu mente, en tu corazón? Esa palabra guía tu vida. No, el predicador tiene ese propósito. Si algún día ustedes comienzan a ser llamados por el Señor y a prepararse en lo que es interpretación bíblica y homilética y todo eso, ustedes van a entender de que este púlpito va a ser para predicar la palabra de Dios, no solamente para informarles a ustedes cosas, sino para implantarles en el corazón la verdad de Dios. Ese es el propósito, persuadirlos a obedecer lo que se está predicando, persuadirlos a que ustedes abandonen lo que tienen que abandonar, persuadirlos a eso, a obedecer al Señor en lo que nosotros creemos que el Señor está mandando. Por eso es que yo les pregunto, ¿debemos prestar nuestros oídos a aquellas cosas contrarias a la palabra de Dios? ¿Podemos hacerlo sin que lo malo nos influya en nuestras voluntades, en nuestras mentes y en nuestras conciencias? ¿Podemos hacerlo así, hermanos? ¿Podemos? Fíjense, en nuestro corazón nosotros debemos descartar, porque es el descarte en nuestro corazón. O sea, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de retener lo bueno, significa desechar lo malo. Cuando nosotros hablamos de eso, lo hablamos en el corazón, no como Elías, cuando agarró su espada y comenzó a decapitar a todos los sacerdotes de Baal. Nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros no estamos hablando de ser irrespetuosos. Si algún día yo me encontrara en la calle con uno de estos pastores que están enseñando mal, yo les saludaría. Buenos días, ¿cómo está? O sea, acá no estamos diciendo de que pues tenemos que despreciarlos, no. Simplemente que no tenemos que seguirlos porque ya se desviaron. Y tiene que haber buena educación, tenemos que mostrarle que el Espíritu Santo mora en nosotros, saludarlo dándole la mano. Y si la oportunidad se presenta, tratar de convencerles a ellos mismos que están equivocados. En nuestro corazón nosotros debemos descartar y desechar todo lo que es malo, todo lo que es inconsistente, todo lo que es impío, todo lo que es profano, todo lo que es mundano, todo lo que es herético, todo lo que es ecuménico, y también a quienes predican estas cosas. Hermano, por último, bajo todas estas premisas que he venido presentando delante de ustedes, y tomando la Escritura como ese estándar infalible e inerrante que no contiene errores, ustedes también deben de examinar esta predicación. ¿Sí? Ustedes tienen que examinar todo lo que yo les predico. Y si en alguna oportunidad ustedes encuentran de que yo estoy predicando algo que es conforme a la sana doctrina, en el amor del Señor yo les pido, ustedes vengan a mí, abran la Escritura y demuéstrenme dónde está mi error. Pero si no es así, hermanos,
Si ustedes encuentran esta predicación que se ajusta a la verdad de las Escrituras, entonces yo les animo a ustedes a obedecer lo que Dios ha traído para nosotros esta mañana. Cuando hemos citado el texto, examinarlo todo y retener lo bueno. Hermanos, si esta predicación es bíblica, se ajusta al espíritu de la palabra de Dios, se ajusta aún a aquello que fue creído por los puritanos, por los reformadores. Hermanos, yo les animo en el Señor a que la obedezcan, a que obedezcamos nosotros esta palabra que dice examinarlo todo, retener lo bueno y en consecuencia rechazar lo malo. Vamos a orar.